Buenas tardes, noches, ¿cómo están? Es un gusto nuevamente estar aquí con ustedes, ya en nuestra lección número 10. Por fin, no es que tuviéramos ansias, sino que por fin llegamos a la meta de concluir estos 10 lecciones de discipulado nivel 3 y en esta ocasión la lección se llama Los discípulos de Cristo. Pues qué bueno que están aquí, que no han desmayado los que empezaron, así sean poquitos, sean los que sean. Gracias a Dios por sus vidas y gracias a Dios porque nuevamente pues están aquí concluyendo este nivel, siempre invitándolos a que no se queden, que se vayan, que se sigan al otro nivel, porque aún hay mucha enseñanza para ustedes eh, en el siguiente nivel, que es clases bíblicas para ministerio. El Señor siempre dándonos más y más alimento, preparándonos para esa misión que tenemos en nuestra vida y pues proveyéndonos del conocimiento que necesitamos como cristianos, ¿verdad? Porque sí necesitamos cierto conocimiento para poder hacer la obra del Señor más efectiva. Y bueno, quiero invitarles ahí donde están, así cierran sus ojos y vamos a hacer una pequeña oración poniéndonos en manos del Señor. ¿Qué les parece? Así que te invito a que cierres tus ojos, inclines tu rostro y vamos a orar. Señor, te damos gracias. Espíritu Santo de Dios, gracias, mi Dios, porque sabemos que tú ya estás aquí, Señor. Que tú, Padre bendito, siempre estás puntual, siempre estás a tiempo, preparándonos, Señor, este tiempo para que nosotros podamos fluir en él, para que nosotros podamos aprender, Señor, de ti. Gracias, gracias, mi Señor. Te damos la bienvenida a este tiempo, pidiéndote, Señor, que estés con nosotros, tomando el control en todo tiempo, de principio a fin, Señor. Y que hoy lo que nos quieras enseñar, Señor, pues aquí estamos, receptivos, mi Dios, para lo que tú tengas para nosotros. Te agradecemos por todas y por cada una de las lecciones, Señor, que hemos tomado. Y sabemos que tienes aún más para nosotros. Prepara desde ahorita nuestro corazón, Señor, nuestra mente, para que sea programada para ir al siguiente nivel, Señor. Así que en esta hora nos ponemos en tus manos, pidiéndote, Señor, que no te apartes de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, les decía yo que esta es nuestra lección número 10 y se llama Los discípulos de Cristo y les voy a hacer una pregunta. Más bien son varias. No sé a quienes han tenido la oportunidad o no sé cómo decirle, de que les hayan preguntado, en alguna ocasión que les hayan preguntado, ¿a qué iglesia vas? Bueno, me imagino que tú le dices, iglesia de todas las naciones ahí en Otay, ¿verdad? Cuando en realidad a lo mejor esto tendría otro sentido, la palabra de que te preguntaran a qué iglesia vas. También te pueden preguntar, ¿de qué religión es? No sé, los que han tenido experiencia, no sé qué contestan a esto. Y también algunos que son más entendidillos o no sé, son independientes, te pueden preguntar también. O también te pueden preguntar, ¿son pentecostales? Porque pues los pentecostales son muy conocidos, sí, los conoce mucha gente y es lo que a veces primeramente se le viene a la gente. Son pentecostales. Esto, fíjate, es importante. Si te han hecho las preguntas, pues gloria a Dios, ¿verdad? Si las has sabido, qué bueno. Y si no, pues esto te reta a prepararte para poder contestar estas preguntas. A mí, cada lección para mí es un reto. Un reto. ¿Qué voy a aprender ahora? ¿Qué me va a enseñar el Señor? ¿Para qué me va a servir? Cada lección es un reto para cada uno de nosotros como creyentes. Te decía, es importante que tengamos ese conocimiento pues para responder estas preguntas en relación a la iglesia a la que pertenecemos, porque debemos estar bien empapaditos de esa información. ¿Por qué? Porque es parte de nosotros. Si decimos que somos parte de iglesia de todas las naciones, pues esto debe ser parte de nosotros, estar bien informados. Y mira, esto es un principio bíblico que nos enseña el Señor en su palabra, en 1 de Pedro 3:15, la segunda parte de este verso, es la versión Dios habla hoy y nos dice, estén siempre preparados a responder a todo el que les pida razón de la esperanza
que ustedes tienen. Esto es, el Señor nos invita a prepararnos para poder responder todas las preguntas que la gente nos haga respecto a en qué creemos, en quién creemos y por qué creemos, ¿verdad? Entonces, este es el principio, que los creyentes tengan el suficiente conocimiento para responder a toda pregunta referente a quiénes somos y a qué pertenecemos como cristianos, haciendo un énfasis en eso. Y mira, vamos a empezar. Esta clase es meramente información de dónde venimos. La respuesta a dónde vamos, pues, debe ser muy clara, ¿verdad? Pero vamos a ver este trasfondo de la iglesia, ¿ok? Y entonces, Iglesia de Todas las Naciones está afiliada a una organización de iglesias cristianas evangélicas con el nombre de Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en México, AR, que quiere decir Asociación Religiosa. Sus siglas IDCM. Sin embargo, nuestra cobertura espiritual es Casa de Oración Discípulos de Cristo en San Diego, Estados Unidos. El pastor Escamilla, Casa de Oración, es nuestra cobertura espiritual de nosotros, los de Iglesia de Todas las Naciones, Tijuana. Ellos son nuestra cobertura. Y hay una historia bien bonita y bien tremenda que tenemos nosotros de cómo fue que llegó esta cobertura a nosotros. Pero sin duda sabemos que fue Dios mismo enviándola cuando nosotros más necesitábamos esa cobertura. La seguimos necesitando, claro que sí. Pero en el tiempo que llegaron ellos a nuestra congregación, pues los necesitábamos más que nunca. ¿Por qué? Porque han sabido guiarnos, porque han sabido encaminarnos, porque han sabido ayudarnos para que nosotros seamos afirmados en nuestra fe cristiana. Entonces, te repito, nuestra cobertura es Casa de Oración San Diego, Estados Unidos. El pastor, nuestro pastor también nos lo apropiamos, ¿verdad? Y es el pastor José Escamilla y la pastora Ofelia Escamilla. Mira, todas las iglesias afiliadas a Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en México conservan su autonomía, es decir, tenemos un sistema de gobierno local interno propio con el cual, aunque pertenecemos a Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo México, nuestro gobierno local toma las decisiones de nuestra congregación. Es decir, Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo México no tiene autoridad para hacer cambios en nuestra congregación ni puede hacer uso de nuestros recursos, ya que nuestra afiliación a ellos es meramente de tipo fraternal. Y aquí voy a resaltar un punto donde dice que nuestro gobierno local de iglesia toma las decisiones de nuestra congregación. Es decir, aunque nuestra cobertura sea el pastor Escamilla, mi Casa de Oración San Diego, aunque estemos afiliados a iglesias cristianas, Discípulos de Cristo México, la autonomía de nuestra iglesia sigue siendo autoridad. Por ejemplo, la iglesia de San Diego nos puede sugerir algunas cosas, claro que sí, pero la última decisión, la última palabra, la tiene nuestra iglesia local, nuestros pastores. Pero sí, te repito, ellos son una gran cobertura que nosotros tenemos, pero la última palabra la tiene siempre nuestra iglesia local o nuestros pastores de Tijuana. Entonces, las iglesias cristianas Discípulos de Cristo México, pues tampoco no tienen autoridad ni para hacer cambios ni nada, ni para nuestros recursos, ni nada. La relación o afiliación es meramente de tipo fraternal, ¿ok? Miren, en este tiempo aprovecho para decirles si tienen preguntas, comentarios, algo que decirnos, es el tiempo ahí en sus comentarios. También no olviden que tienen que poner presente para tomarles asistencia, ¿ok? Entonces, te invito a que participes de esta manera, de que interactúes con nosotros haciéndonos tus comentarios y, ¿por qué no? También tus preguntas que trataremos de
contestártelas. ¿Ok? Actualmente iglesias cristianas Discípulo de Cristo México tienen afiliadas en Aguascalientes. Fíjate, te voy a dar algunos datos por si pensabas que somos pocos o que somos raros los cristianos o que si pensabas que los de IDTN es todo lo que hay. Fíjate esto, Actualmente tienen afiliadas en Aguascalientes, Zacatecas, Nogales, Sonora y Reynosa, Tamaulipas y Baja California Norte, aproximadamente 20 congregaciones, solamente en esto que mencionamos, ¿ok? Ve echando números, ¿ok? Las iglesias cristianas que están afiliadas a esta asociación religiosa que comenzó en las fronteras del oeste de Estados Unidos a principios o a mediados de los 1800. Al principio de los 1800 sucede en el ámbito de los cristianos en Estados Unidos lo que los historiadores le llamaron el segundo gran despertar. Fíjate el tiempo, ¿ok? A principios de los 1800 o entre el principio y entre a mediados, ¿ok? Ocurre este gran evento, algo que los historiadores llamaron el gran despertar. Y te voy a decir dónde, cuándo. En el verano de 1801 se llevó a cabo una serie de servicios de avivamiento en campamento en un lugar llamado Cane Creek. A lo mejor tú lo pronuncias mejor que yo, pero ahí está, mira, ahí lo puedes ver, ¿ok? En el estado de Kentucky y por donde toda una semana, fíjate esto, miles de personas se arrepentían de sus pecados y experimentaban manifestaciones del Espíritu Santo. Es decir, si es toda una semana y tenían esta serie o especie de servicios durante todo este tiempo y estas manifestaciones del Espíritu Santo, pues estaban tremendas. Entonces a mí me recuerda los encuentros que Iglesia de todas las Naciones lleva a cabo regularmente. Pues ahora, como sabrás, por la pandemia, pues se suspendió todo, ¿verdad? Son encuentros que Iglesia de todas las Naciones lleva a cabo. Nuestra cobertura nos enseñó a hacerlos, ellos también lo hacen. ¿Por qué? Porque en estos temas y en este tiempo, los corazones de las personas son tocados. O sea, como las personas se apartan en este tiempo para Dios, ya sea voluntaria, involuntaria, pero el chiste es que estén allí en ese lugar. ¿Por qué? Porque Dios hace lo que tiene que hacer. Dios habla personalmente a las personas, Dios las confronta, Dios, no sé, las encara de una forma maravillosa. Y te decía yo, toca sus corazones de tal manera que ellos den entrada a sus vidas, a sus corazones, al Espíritu Santo de Dios que empieza entonces como a provocar, pues que ellos tengan ese arrepentimiento en sus vidas, que es como si les mostrara su vida antes de este momento, antes de este tiempo, su vida anterior, su vida de pecado donde Cristo no estaba, obviamente. Entonces el Señor les trata con ellos allí, se muestra a ellos de una forma maravillosa, como de un padre amoroso. Me imagino que algo así fue aquí en este retiro, en este campamento, que de tal manera que pudo haber este gran avivamiento en esa semana, en ese tiempo. Y en este avivamiento participó un ministro presbiteriano llamado Barton Stone, quien después de haberse decepcionado de los separatistas, que era el clero presbiteriano, decidió formar un grupo que simplemente se llamarían los cristianos. Yo decía, ¿qué es el clero? El clero, a ver, y busqué. Pues el clero es el nombre colectivo que engloba de forma general a los que han sido ordenados en el servicio religioso, ya sean obispos, presbíteros, diáconos. El nombre individual, pues, de estos es clérigo. Entonces, este era un nombre que estaba ordenado para el Señor o dedicado al Señor. Y él participó en esto. Entonces, te repito, él decidió formar un grupo que simplemente se llamarían los cristianos.
Otro ministro presbiteriano llamado Thomas Campbell y su hijo Alejandro Campbell también renuncian a los presbiterianos y forman un grupo llamado los discípulos. Es decir, Barton Stone salió para un lado, formó su grupo, lo llamó los cristianos, y Thomas Campbell y su hijo también sale de los presbiterianos y también forma un grupo ahora llamado los discípulos. Tanto los cristianos de Barton Stone y los discípulos de Alejandro Campbell tenían los mismos ideales de cómo deberían de ser los cristianos de acuerdo a lo descrito en el Nuevo Testamento. Mira, voy a hacer una pausa ahí. Ellos hicieron este movimiento porque ellos querían que la iglesia volviera a sus principios, a como lo había establecido el Señor Jesús. Que fuera una iglesia de amor, que fuera una iglesia de caridad, que fuera una iglesia unida y establecer la doctrina cristiana. De hecho, este hombre, Thomas Campbell, hizo un tratado que se llama Declaración y Discurso, donde él establece todo lo que debería de ser reformado o debía ser parte de este nuevo movimiento, de esta iglesia ya reformada. O sea, todo lo que se había venido perdiendo él en este tratado, lo deja bien claro, y son 13 puntos. Son 13 puntos. Y ahorita, de hecho, vamos a ver parte de este tratado de Thomas Campbell, pero esa era la intención. Establecer esas doctrinas importantes, porque se había venido perdiendo los fundamentos, las doctrinas, se habían venido como regando o más bien perdiendo. Entonces él dijo, no, es que esto se está perdiendo, es que este ministerio presbiteriano pues ya no es lo que debería de ser. Y él entonces decide esto, separarse, y te digo, Barton Stone por su lado y los Campbell por otro, pero ellos tenían en común esos ideales de cómo deberían de ser los cristianos, de acuerdo al Nuevo Testamento. Y a esto le llaman el movimiento de restauración de la Iglesia del Señor. En 1832, los cristianos de Stone y los discípulos de Campbell se unen para hacer un grupo de iglesias llamadas cristianas discípulos de Cristo. Como tenían el mismo pensamiento, los mismos ideales de cómo debería ser la iglesia restaurada, tenían los mismos pensamientos, entonces ellos decidieron unirse y hacer un solo grupo de esas iglesias llamadas, sí, los cristianos de Stone y los discípulos de Campbell se unen para hacer un grupo de iglesias que ahora serían llamadas iglesias cristianas, discípulos de Cristo. ¿Te fijas? Antes de nosotros, a veces digo yo, pienso yo, estamos aquí, llegamos, alguien nos trajo el evangelio, más adelante yo te voy a compartir un poquito de nosotros, cómo nacimos aquí como iglesia local. Pero estos son nuestro trasfondo en cuanto a las iglesias cristianas discípulos de Cristo. Estos reformadores que hicieron lo suyo para que nosotros entonces fuéramos parte de estas iglesias cristianas discípulos de Cristo. Las iglesias que desde ese tiempo ya existían, mira, eran tales como las iglesias presbiterianas. En ese tiempo, estas iglesias pues ya existían, ¿verdad? Las iglesias metodistas, las iglesias anglicanas, las iglesias luteranas, mira sus banderas. Las iglesias bautistas ya estaban, ya existían. Y a partir de ahí, pues existen las iglesias cristianas discípulos de Cristo. Algo tuvieron que ver estas iglesias para que nosotros pues también alcanzáramos a ser como a llegar a ser alcanzados como las iglesias cristianas, discípulos de Cristo, y es esto que te estoy comentando. Y en 1940 habían
1.829.465 miembros, fíjate. Actualmente hay organizaciones de discípulos de Cristo por todo el mundo. Y fíjate, pues vamos a ver entre cuáles países. Entre ellos está Argentina, Australia, el Congo, Belga, Bulgaria, Bersabia, Rumania, Canadá, China, Checoslovaquia, Dinamarca, Estonia, Etiopía, Finlandia, Gran Bretaña, Alemania, Islas Hawái, Hungría, Japón, Corea, Liberia, Noruega, Nueva Zelanda, Polonia, Filipinas, Paraguay, Puerto Rico, Rumania, Rusia, Tíbet, Tasmania, Turquía, Sudáfrica, Estados Unidos, Jamaica, Yugoslavia, entre otros. Por eso yo te preguntaba, ¿crees que somos pocos los cristianos, los que habemos? ¿Crees que somos raros? Para nada. Habemos muchos cristianos, gracias a Dios, en todo el mundo. Tenemos muchos hermanos de la fe en todos estos países que te mencioné. De hecho, en nuestras clases de discipulado y de doctrina avanzada, hay unos hermanos, no sé si de Colombia, no sé dónde son, de Puerto Rico, no sé, pero se han unido a las clases. Pero lo que aquí yo te quiero resaltar es esto. Todos los lugares donde hay iglesias cristianas en el mundo. Si nosotros vamos a un país, podemos buscar una iglesia cristiana y de seguro seremos bien recibidos. ¿Por qué? Porque tenemos en muchas partes, tenemos hermanos de la fe. Y yo no sé ustedes, pero a mí sí me da gusto cuando vienen de otro lugar, como este domingo, ¿verdad? Que vinieron nuestros hermanos de Casa de Oración San Diego. Me da mucho gusto recibirlos, me da gusto verlos porque yo sé que compartimos la misma fe, yo sé que creemos en lo mismo, yo sé, sabemos nosotros que caminamos en el mismo camino y por eso te invito a considerar esto, que no somos poquitos, que somos muchos en el mundo y que somos muchos en diferentes partes los que estamos, pues sí, en este mismo camino, en este mismo andar, en esta misma fe. Y vamos a ver los lemas básicos de ahora esta nueva denominación o nuevo movimiento de iglesias que establecieron estos hombres, estos grandes hombres reformadores, grandes teólogos, con este gran movimiento. Vamos a ver ahora los lemas básicos de esta nueva denominación. Entonces, un nuevo movimiento de iglesias. Te decía que vamos a ver unos puntos de la declaración y discurso de Thomas Campbell, y estos son algunos de ellos y que nosotros compartimos en discípulos de Cristo. Entonces, los lemas básicos de esta nueva denominación son, número 1, donde la Biblia habla, hablamos. Donde la Biblia guarda silencio, callamos. Este es un lema, te decía, de discípulos de Cristo, un lema que nosotros tenemos bien claro y que llevamos a la práctica. Esto quiere decir, la Biblia nos habla claramente de diferentes asuntos, de diferentes situaciones y abarca la mayoría de todo lo que conocemos nosotros. Aunque muchos dirían, es que ese es un libro viejo, ese nada que ver con los tiempos actuales. No, mentiras. La Biblia para los cristianos pues es nuestra máxima autoridad, viene siendo o debería de ser. Y hay temas que la Biblia trata abiertamente, pero hay temas donde la Biblia guarda silencio. Entonces, donde la Biblia guarda silencio, nosotros guardamos silencio. Es decir, lo que Dios no quiso hablarnos claramente, pues no tenemos nosotros por qué poner palabras como si Dios las haya dicho. No tenemos nosotros que rascarle o que buscarle donde Dios decidió guardar silencio. Ese es un lema. El otro lema es ningún credo, solo Cristo. Y ese es nuestro principal, pues, objetivo, Cristo.
porque a través de Cristo pues llega la salvación en nuestras vidas, ¿verdad? A través de Cristo podemos andar nosotros en los caminos de Dios y poder llegar a Dios. Como dice él, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces ningún credo, solo Cristo, porque hay por lo menos sí hay ahora muchos dioses, la gente tiene muchos dioses, pero yo creo que todavía hoy en día hay muchos dioses, pero en algunos lugares o países hay muchos más dioses, creen en tantas cosas, en tantos dioses, en tantos ídolos. Entonces, ellos dejaron esto, ningún credo, solo Cristo. Y sabemos que el que cree en Cristo Jesús, pues ya es salvo, ¿verdad? La salvación les es entregada. Otro punto de los lemas básicos de esta denominación, perdón, es en esenciales unidad, en no esenciales libertad, en todo caridad. ¿Qué serán los esenciales? Mira, los esenciales, pues para poder pertenecer a discípulos de Cristo, si alguien quiere pertenecer a una iglesia, discípulos de Cristo, pues tiene que llevar su hojita, su listado. Este es mi credo. Este es mi credo y tiene que ser el credo esencial junto con lo que ellos creen también, lo que ellos predican. Tiene que ser esto. Esencial, pues son las doctrinas que son fundamentales para el cristianismo y que enfocan a la salvación. ¿Qué serían esenciales entonces para iglesias cristianas, discípulos de Cristo? Pues, por ejemplo, te voy a dar solo unos ejemplos, que tenemos un Dios trino. Muchos, aunque dicen ser cristianos, no, dicen que hay un solo Dios y nada más. De hecho, fue una controversia que tenían los cristianos del primer siglo, que los judíos, los hebreos, ellos creían en un solo Dios y decían, no, y me vienen a presentar a un Cristo como Dios, no, y ellos batallaron para comprender que tenemos un Dios trino, o triuno, sí es igual, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, revelado, manifestado en tres personas. Ese es uno de nuestros lemas básicos. Pero es un Dios también. O sea, aunque tengamos un Dios trino, pero es solo un Dios, solo que revelado en tres personas y manifestado también en tres personas. ¿Qué sería también algo básico? Pues la deidad del Señor Jesucristo. Eso que te digo que los cristianos del primer siglo batallaron para entender. Y nosotros hoy sabemos que el Señor Jesucristo es Dios. Y también otro lema básico o doctrina básica es que Dios es Espíritu Santo. Y también el compartimiento de la cena. Tenemos eso como esenciales, es decir, esto está y esto se queda, esto no se mueve, para que esta doctrina siga. Esto que hicieron estos reformadores, estos teólogos, que continúe ahora con nosotros como parte de los discípulos. Eso sería, por una parte, en esencial unidad, que estemos unidos por esos esenciales que son fundamentos para nuestra doctrina y nuestra fe cristiana. En no esenciales libertad, ¿qué sería no esenciales libertad? Pues libertad de culto. No necesariamente nos tenemos que apegar a un orden, cada quien hace su orden, cada iglesia de los discípulos hace su orden como quiere. ¿Qué más? Pues si quiere poner cantitos de júbilo, si quiere poner cantos de adoración, pues es libertad. Hay libertad. Nosotros en Iglesia de las Naciones pues nos enseñaron que los cantos deben ser verticales, cantos que toquen el corazón de Dios y no tanto que motive a la gente. Entonces nosotros por eso, no, ¿cómo te digo? Por eso no tenemos nosotros esa clase de música, cantitos
de júbilo. Tenemos en otras ocasiones, como ya lo vimos, en nuestras reuniones, nuestros eventos de adoración. Allí los muchachos de la alabanza pues nos ofrecen una serie, un ramillete de cantitos donde nos gozamos. Pero en IDTN, te repito, más bien ponemos los cantitos que van directamente al corazón de Dios, que son verticales y no horizontales. Otro lema básico sería, bueno, en no esencial es libertad, en todo caridad. Es decir, sea lo que sea que muevamos, si movemos la música, si esto, lo que no es esencial, el orden del servicio, lo que sea, cómo querramos llevar, no sé, las clases, el gobierno de la iglesia, pero que nunca falte la caridad. O sea, ellos dijeron en todo caridad. Y sí, las iglesias pues estaban careciendo ya, se estaban yendo por otra línea, donde ya estaban dejando la caridad, la misericordia de lado, y ellos pues trataron, como les dije ya hace un momento, de reiniciar o retomar todo esto y volver a los principios de la Biblia. En nuestra iglesia no puede faltar la caridad, sea aquí, sea en China, sea en Estados Unidos, sea donde sea, no puede faltar la caridad. Y mira, los principios básicos de esta nueva denominación fueron restauración. Esto es un énfasis a volver a la sencillez de la Iglesia del Nuevo Testamento en función y organización, como ya te lo venía yo hablando. Esos eran los principios básicos de esta nueva denominación, que esta iglesia del Señor Jesucristo fuera restaurada, que volviera la iglesia a esa sencillez que el Señor Jesucristo había enseñado, porque, no sé, todavía podemos ver en las películas donde ya los clérigos, como los principales sacerdotes, los principales, ¿cómo te digo? De la iglesia, pues ya no se creían de este mundo, ya habían perdido piso, ya se creían la máxima autoridad y sabemos que hicieron grandes cosas o grandes desastres que a Dios no le agradan y que nada tiene que ver con lo que él instituyó. Entonces, los principios básicos de esta nueva denominación pues vinieron siendo restauración. Otra pues la unidad. Y este es un énfasis a la unidad de todo cristiano sin importar denominaciones, como hoy en día debería de ser, ¿verdad? Sin importar denominaciones, deberíamos de ser unidos como iglesia de Cristo, porque a veces nos separan detallitos nos separan a una denominación de otra. Son cositas no tan relevantes, pero creen, tienen el mismo credo de nosotros, el Señor Jesucristo, su muerte, su resurrección, todo para la salvación, pero son a veces cosillas insignificantes, por ejemplo, con los pentecostales. Hay el vestuario, la vestimenta es uno de esos impedimentos de que haya unidad. ¿Por qué? Porque ellos están aferrados que la mujer tiene que usar falda larga y los hombres corbata larga, y luego dijo alguien allí y lengua larga y no sé qué, ¿verdad? Entonces, no, Dios no vino, Señor Jesucristo no vino estableciendo denominaciones, ni diferentes iglesias, ni diferentes credos. Él estableció un solo credo, estableció una sola iglesia, estableció una sola línea en las doctrinas, y que son las que deberíamos de seguir. En 1906 hubo iglesias de este movimiento que no estaban de acuerdo con tres cosas. Estamos hablando del movimiento de los Campbell y de Stone. Entonces, en 1906 hubo iglesias de este movimiento que no estaban de acuerdo con tres cosas. Uno, que los ministros fueran asalariados. O sea, ellos dijeron, no, tienen que trabajar por amor y así tiene que ser. Y no digo que no, los ministros debemos de trabajar por amor, pero también son dignos de un salario, ¿verdad? Entonces, ellos no estaban de acuerdo en que los ministros fueran asalariados. Número dos, no estaban de acuerdo que hubiese sociedades misioneras. ¿Se imaginan eso?
Hoy hay muchas sociedades misioneras, hay iglesias que son definitivamente misioneras y ellos mandan sus grupos de personas. De hecho, estábamos comentando, no sé si ayer antier, que allá en medio del conflicto, allá en Israel, allá en aquel punto, que en medio del conflicto hay misioneros que están arriesgando su vida, pero si a todo lo que da, por llevar el evangelio y su iglesia local de acá, de este lado, ellos les proveen los recursos para que ellos vayan, les proveen los recursos para que puedan estar allá. Y punto número 3, que no hubiese instrumentos musicales. Estas iglesias de este nuevo movimiento que no estaban de acuerdo con estas cosas, pues causaron algo, una separación. Y mira, estas iglesias formaron las iglesias de Cristo y podemos ver, esto todavía está activo dentro de la iglesia. Nosotros fuimos a una iglesia a donde era Nogales, creo que era Nogales. Entonces hay una iglesia muy conservadora todavía. Había un servicio temprano para la gente, para los jóvenes, y allí sí, había el grupo de alabanza y con sus cantos modernos y todos como los que nosotros tenemos en IDTN. Y había libertad para danzar y para todo. Pero ya en el culto de la noche, ya iban como los más mayores y el culto era diferente. Te digo, era más conservador. Allí tenían creo que sí tenían un pianito que ya ni se usaba. Entonces allí no había otros instrumentos musicales, no había música. Yo creo que a no ser música del pianito, no tenían cantos de alabanza. Entonces, pues de ahí venimos. Estas iglesias formaron las iglesias de Cristo. Y entre 1926 y 1971, otro grupo de iglesias de este mismo movimiento se identificaron como iglesias cristianas, iglesias de Cristo, y empezaron a funcionar como iglesias independientes o separadas de las iglesias cristianas, discípulos de Cristo. Estas iglesias no estuvieron de acuerdo con una estructura denominacional que se formó en 1968. Estas iglesias llamadas iglesias cristianas, discípulos de Cristo, tendrían un acuerdo de pacto entre dos diferentes manifestaciones de iglesia. Uno sería la iglesia local y el otro la iglesia nacional. Vamos a ver lo que es la iglesia local. Esta lleva a cabo la función de ministrar a las comunidades semanalmente, como nosotros cada domingo, ¿verdad? Y ya vamos más allá, que también los jueves, ¿verdad? Pero esto tenía un acuerdo, este pacto entre dos diferentes manifestaciones de iglesia. La iglesia local tenía la función de ministrar semanalmente y la iglesia nacional o asamblea general se reúnen en asamblea y convención nacional cada año y asisten representantes de todas las congregaciones en todo el país y ahí se rinden informes de actividades y se tratan temas relacionados con las iglesias afiliadas. La iglesia local está afiliada y coopera para hacer el ministerio con la organización Iglesia General, pero ninguna está sujeta a uno ni a otra, solo existe pacto de cooperación. Las diferencias más reconocidas de la iglesia cristiana, discípulos de Cristo, de las demás iglesias protestantes evangélicas, bueno, los vamos a ver. Quiero decirte un poquito de estos puntos que vimos anteriormente. Sobre la iglesia nacional o asamblea general. Pues en esa es que yo te hablo que pude viajar en esa ocasión donde fui testigo de cómo se llevaba el culto en esta iglesia conservadora, pero que te digo que también tenían culto con más libertad como para los jóvenes, ¿verdad? Allí es que
Allí es que en un evento fuimos nosotros a una asamblea que fue una convención nacional y se hace cada año y pues como ahí te leí que asisten representantes de todas las congregaciones, nosotros fuimos un buen grupo representando nuestra congregación y así es cada año, un grupo se va con nuestros pastores representando a toda nuestra congregación, igual todos los demás, los pastores de otras iglesias van también con un grupo de su iglesia representando a la iglesia completa y pues allí ellos discuten temas pues relacionados con las problemáticas que puedan tener en sus iglesias o más bien para enterarse todo de cómo están funcionando, cómo van y posiblemente ya también puedan ver algo que les beneficie en cuanto a lo que una iglesia esté haciendo y otra no. Se discuten muchos temas en esa asamblea, pero otra vez te repito, la iglesia local está afiliada y perdón, y sí coopera para hacer esta asamblea, pero nada más, rinde informes de actividades relacionadas a la iglesia, pero no está sujeto a ningún ministerio, otro ministerio, ni aquellos sujetos con IDTN, ni IDTN sujetos con IDTN. Entonces somos iglesias independientes. Ahora sí, vamos a ver las diferencias más reconocidas de la iglesia cristiana, discípulos de Cristo, de las demás iglesias protestantes, evangélicas que somos nosotros. Comunión abierta. Esto es que no se le niega participación de la comunión a nadie. Y en Iglesia Cristiana, Discípulos de Cristo, México se practica cada semana. En nuestra congregación no la practicamos cada semana, sino en ocasiones especiales por la importancia y seriedad de esta práctica. Y lo hacemos cuando estamos entre personas que entendemos que están muy conscientes de la seriedad de la misma. Es decir, y a lo mejor a ustedes no les ha tocado una comunión o santa cena en nuestra iglesia, no les ha tocado, pero es por esta misma razón. Nuestros pastores han decidido eso, que es algo tan importante, algo tan solemne, que solamente en ocasiones especiales se comparte la Santa Cena y sí, no se le niega a nadie, solamente con que estén bien entendidos en lo que están haciendo y lo que conlleva tomar la comunión o la Santa Cena. De hecho, nuestra pastora siempre antes de tomar la Santa Cena ella da una pequeña enseñanza para que esto se haga con responsabilidad de parte de las personas. Otra cosa es, otra diferencia más reconocida de la Iglesia Cristiana y Discípulos de Cristo, de las demás iglesias protestantes, evangélicas, otra diferencia es el bautismo por inmersión al creyente. Esto es que solo bautizan a los que ya pueden creer por sí solos y lo hacen por inmersión y no por aspersión. Por inmersión es que completamente la persona es sumergida en el agua. No sé si han sido testigos de cuando hay bautizos o de cuando alguien se bautizó. Y pues ellos hacen, aquí en nuestra iglesia pues todavía ponemos una alberquita, pero que sea lo suficiente para que la persona se pueda hundir, tapar todo. Eso es lo que para nosotros es el bautismo. Y no por aspersión, decíamos. Aspersión es que nada más rocíen a la persona. Que nada más le rocíen agua en la frente o en la cabeza. No. Nosotros bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y por inmersión, otra vez les repito. Y pues este bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo va de acuerdo a Mateo 28:19, que nos dice que vayamos a ser discípulos de todo el que creyere, lo bautizáramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es una práctica meramente de nosotros los cristianos evangélicos.
La libertad doctrinal, esto es que cada iglesia puede desarrollar su propia forma de creer y enseñar, sin dejar de lado los principios doctrinales de una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor Jesucristo. O sea, ahí está nuestra doctrina básica y no debe de faltar en la enseñanza, pero pues hay libertad doctrinal en que cada iglesia pueda desarrollar su propia forma de creer y enseñar. Y en nuestra iglesia pues tenemos esa libertad de cómo enseñar o cómo creer, pero estos principios, repito, no deben de faltar. Principios doctrinales de una sola fe, un solo bautismo y un solo Señor Jesucristo. Todo esto está basado en la Biblia, tiene fundamento totalmente bíblico. Otro punto es libertad litúrgica. Esto es que cada iglesia desarrolla su propia manera de adorar, como yo venía comentando. ¿Qué tipo de música, qué tipo de instrumentos o cómo va a ser el orden? Esto es lo que es libertad quirúrgica, que te expliqué un poquito antes. Entonces, eso son lo que distingue básicamente a iglesias evangélicas, iglesias cristianas evangélicas de otras iglesias. Y el conocer esto de la iglesia a la cual perteneces no te hace mejor cristiano en tu diario vivir. O sea, es conocimiento que debemos de tener. No es conocimiento que nos va a hacer mejor cristiano. Pero sí vas a ser un cristiano informado para dar una respuesta responsable a todo aquel que demande razón de la esperanza que tenemos en el evangelio en que hemos creído. Es decir, un cristiano bien informado pues ya puede dar información a las preguntas que hicimos al principio, que son preguntas que nos pueden hacer, así nada más, que pueden sacarlas así nada más y nos pueden agarrar desprevenidos. Así que un cristiano bien informado será aquel que pueda dar razón de la esperanza que hay en nosotros, en que hemos creído y por qué lo hemos creído. Ahora sí podemos contestar tales preguntas, o te pregunto, ¿ahora sí podemos? Sí, ahora sí podemos contestar estas preguntas. ¿A qué iglesia vas? Pues a iglesia de todas las naciones, ¿verdad? Espero que no te vayas a otras, y menos sin permiso de los pastores, ¿ok? A iglesia de todas las naciones. ¿De qué asociación o tipo es? Iglesia de todas las naciones está afiliada a la Iglesia Cristiana, Discípulos de Cristo en México, y nuestra doctrina está basada totalmente en lo que dice la Biblia, o sea, la palabra de Dios. A esto le llamamos nosotros sana doctrina. Toda aquella doctrina que está basada en la palabra de Dios, pues es sana doctrina. Entonces ahí ya, ¿de qué asociación o tipo es tu iglesia? Entonces ya vas a poder contestar esa pregunta, ¿verdad? La otra es, ¿son independientes? No. ¿Tenemos pacto de cooperación con las demás iglesias discípulos? Sí, esta sería la respuesta. ¿Son independientes? No, porque tenemos un pacto de cooperación con las demás iglesias discípulos, aunque nosotros ya aprendimos más atrás que es meramente un pacto bueno, de lo que ya explicamos, pues, y no meramente que tengan dependencia una de la otra. La otra es, ¿son pentecostales? No, porque no pertenecemos a ninguna denominación pentecostal, pero sí somos una iglesia que enseña y practica las manifestaciones del Espíritu Santo. Te decía que la gente luego va a pensar, o si les decimos que somos cristianos, son pentecostales, porque son las que más comúnmente conocen, pues porque, no sé, son muy hermosas, son muy bonitas y de ahí venimos nosotros, pero son muy ruidosas. Y allí es donde quería llegar. Brevemente, te voy a decir cómo nació Iglesia de Todas las Naciones, porque nosotros ya teníamos un tiempo, cuando fuimos ya parte de Discípulos de Cristo, ya nosotros teníamos como unos 4 o 5 años ya en el Evangelio, y pertenecíamos a una iglesia pentecostal. Esas iglesias
mis respetos, la verdad, son personas de ayuno, personas de oración, personas que no les pesa ayunar todo el día, personas que no les pesa estar en un culto 2 o 3 horas, porque así era a veces los cultos que teníamos de 2 o 3 horas, porque el mover del Espíritu Santo era tremendo, era impresionante, no nos queríamos ir, empezábamos el sábado a veces temprano y terminábamos sábado 11 de la noche y no nos queríamos ir a casa porque era algo bien bonito. Ahí nacimos nosotros. Ahí nacimos nosotros con la doctrina de que debíamos de traer la falda larga y la traíamos porque lo que queríamos nosotros era estar en la iglesia agradándole a Dios. Y nosotros no sabíamos nada de la palabra, así que nosotros nos sujetábamos a todo lo que enseña la doctrina pentecostal. Y nosotros usábamos la falda larga, no maquillaje, no joyas. En ese tiempo te diré que yo vendí mis 2, 3 aretitos y mis anillitos, lo que tenía, los vendí. No le hallo mucho sentido, pero es que a veces se malinterpreta un poquito más la Biblia, ¿verdad? Pero para ellos eso es pues doctrina, ¿verdad? Y entonces nosotros nacimos ahí y duramos mucho tiempo, esos 4 o 5 años sujetos a los pastores, tratando de ser obedientes en todo, pero yo entiendo que Dios quería algo más para nosotros. Dios no quería que nos quedáramos allí porque sí teníamos un reducido número de congregantes y no crecíamos en número. No teníamos todo lo que hoy tenemos, no, o sea, en cuanto a doctrina, en cuanto a enseñanza, no lo teníamos. Y entonces no pasábamos de ser un grupo reducido, pero sí estábamos contentos, estábamos felices, hacíamos confraternidades, hacía algo como las convenciones, donde los hermanos nos reuníamos y hacíamos convivio, y muy bonito, era muy bonito. Pero para Dios lo más importante, pues es alcanzar algo. Y dentro de como ahora estamos, el modelo, aunque el que ahora estamos trabajando, hemos visto la diferencia. Un poco más ordenados en cuanto al culto, en cuanto a todo, en cuanto a la administración de la iglesia, en cuanto a todo. Somos más ordenados porque, pues, Iglesia Cristiana, Discípulos de Cristo San Diego nos enseñó, nos ayudó, nos apoyó y hemos visto el fruto del Señor. Hemos visto que más almas han llegado a Cristo, que más almas se han quedado y seguimos en la lucha, seguimos en el trabajo, seguimos haciendo esta obra para el Señor con mucho gusto de todo nuestro corazón, aunque ahora de una manera, como ya les decía, diferente, pero que ha dado resultado, que al fin y al cabo, esa es la misión o la gran comisión que tenemos de alcanzar muchas almas, bautizarlas en el nombre del Padre y guiarlas al Señor, ¿verdad? Entonces, pues ahí, de eso yo te podría platicar eso, de nuestro nacimiento. Nacimos en una iglesia pentecostal, pero ahora pertenecemos a Iglesia Cristiana, Discípulos de Cristo México. Nuestra cobertura, pues, Iglesia de San Diego, Pastores Camilla, que los amamos y que estamos muy contentos y seguimos trabajando para el Señor de la mejor manera, que Dios nos ha ayudado para que en nuestras clases nosotros sigamos aprendiendo cada día, cada vez. Eh, y yo te decía al principio, yo te invito a que sigas adelante, que te vayas al siguiente nivel, clases bíblicas para ministerio 1, porque allí el Señor te va a enseñar ya muchísimo más para cómo hacer su obra, para cómo ser un siervo de Dios y te va a capacitar y va a hacer que tus habilidades que ya tienes ahí, que salgan, pues sí, que broten para que realmente sepas lo que tienes para el servicio del Señor. Y bueno, pues con esto yo concluyo la clase y concluimos nuestra serie de nivel 3 discipulado. Y pues fue un gusto, fue un placer estar con ustedes, haberlos tenido de alumnos y
Mi mayor deseo, nuestro mayor deseo también el maestro Everardo Silverio que estuvo con nosotros, pues es el que ustedes sigan creciendo, sigan siendo cristianos que van de continuo crecimiento, pero sobre todo que sean cristianos bien informados. Así que con esto terminamos, que Dios les bendiga y pues espero verlos en su siguiente nivel, en sus clases. Que Dios les bendiga y nos vemos pronto.